sino que, porque siempre está permanentemente, ahora vamos a ver cómo es la estructura del disco, digamos, tiene anillos cartilaginosos concéntricos y un centro como una pulpa bien gelatinosa. Esa es la constitución del disco intervertebral. Cada vez que nosotros nos movemos, ese núcleo va hacia atrás, hacia adelante. ¿Y qué es lo que se gasta ahí? Lo que puede pasar es que se desgarre el ligamento y el disco, o sea, el ligamento a su vez contiene que no salga de ese espacio apoyado sobre el cuerpo de abajo y de arriba. Sí. Tiene como dos franjas de ligamentos acá a los costados, acá están los cuerpos, y entre cada cuerpo un disco. Esto no permite que esto se salga de entre las vértebras ni hacia atrás ni hacia adelante, digamos. Le sujeta, digamos. Porque ya habíamos dicho que los ligamentos en realidad son bastante inextensibles, digamos. Acá vamos a verla en la que sigue, la descripción de discos y ligamentos que tenemos. O sea, esa relación también de estira y suca, o sea, elementos rígidos y elementos flexibles, también se manifiestan en los discos intervertebrales. O sea, por un lado, las capas del anillo cartilaginoso vendrían a corresponder a la parte más stira del anillo del anillo intervertebral, digamos. O sea, es como, aunque sea cartilaginoso, tiene una cierta rigidez, y la parte más blanda, la pulpa central, es el componente suca. Que es esférica, es blanda, digamos. En un disco sano, el núcleo está completamente contenido por ese anillo y la vértebra, ¿no? Ahí habla de los ligamentos. Este propio anillo está a su vez adherido a ligamentos longitudinales anteriores y posteriores, por delante del cuerpo vertebral y por detrás del cuerpo vertebral. ¿Por qué? O sea, ¿para qué esta disposición tan apretada, digamos, que tiene para obligar, digamos, de alguna manera a ese núcleo que va a ir hacia atrás o adelante a volver a su situación central? O sea, cualquiera sea la forma en que el cuerpo se desplace, esa disposición de anillos cartilaginosos concéntricos más los ligamentos anteriores y posteriores van a obligar a la zona central, a la pulpa, digamos, central del disco intervertebral, a volver a su disposición central, a volver al centro. Las actividades como rotar, digamos, y la de soporte de peso en general, producen fuerzas de compresión que son simétricas sobre el núcleo, o sea, lo aplanan contra el anillo y lo desplazan hacia atrás. Eso sería en el caso de la fuerza de soporte de peso y las fuerzas de rotación axial. Si la fuerza, ahí es lo que otra distinción que tenemos que hacer. Si la fuerza de compresión es lo suficientemente alta, más que romperse, el anillo pierde su humedad. La cede al hueso esponjoso del cuerpo vertebral, que está por arriba y por abajo. Cuando se descarga el peso de la columna, porque uno cambia la posición en descanso, digamos, ese núcleo que es muy acuoso se vuelve a hidratar, vuelve a absorber el agua desde el hueso y retorna a su grosor original. Por eso es que decimos que somos más altos cuando recién nos levantamos. Durante toda la noche de reposo, ese núcleo
hidrófilo pudo volver a reabsorber el agua que durante el día por las fuerzas de compresión fue cediendo al hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales. Por otro lado, los movimientos de flexión, extensión y flexión lateral proponen desplazamientos asimétricos del núcleo. Pero el resultado siempre es el mismo. Los cuerpos vertebrales se muevan hacia un lado o hacia el otro, el núcleo es empujado en la dirección contraria, donde se encuentran con el contraesfuerzo del anillo, o sea que no le permite salirse, digamos. Eso provoca que el núcleo atrase los cuerpos vertebrales y le devuelva a su posición original. Este contraesfuerzo, entonces, decíamos, está ayudado o está ayudado por los ligamentos que recorren a lo largo de toda la columna vertebral, los ligamentos anteriores y los ligamentos posteriores. El ligamento vertical o longitudinal anterior recorre toda la distancia que existe desde la cara anterosuperior del sacro hasta la cara anterior del occipucio, o sea, ya del hueso occipital. Es un solo ligamento longitudinal completo, digamos. Y se halla bien fijado a la superficie anterior de cada disco intervertebral. Cuando se estira durante las extensiones de espalda, tiende a volver como un resorte no solamente el cuerpo a la posición neutra, sino que el núcleo a su posición central. O sea, nosotros hacemos la extensión. Tanto el ligamento vertebral anterior, longitudinal vertebral anterior, como el que sirve para volver el cuerpo vertebral en sí y el núcleo a su posición neutra. En estos desplazamientos que son, ya dijimos, asimétricos, o sea, se mueve hacia atrás o hacia adelante. La acción contraria es en las flexiones. Entonces de ahí, en la flexión se encarga el ligamento longitudinal posterior, es el que va inmediatamente por detrás. O sea, acá no lo vemos porque ya está la columna de arcos, pero el que está en los cuerpos, pegado a los cuerpos, inmediatamente por detrás. Cuando se estiran las flexiones del tronco y recorre también, igual que el anterior, desde el occipital hasta el sacro. Cada movimiento que produce una compresión discal provoca una tensión en los ligamentos correspondientes. O sea, todos estos elementos devuelven la columna a su equilibrio intrínseco, a su posición neutra. Todo este conjunto de elementos Sukha, podríamos decir, ¿no? Esta actividad ocurre independientemente en un sentido, o sea, no hay una conciencia o una necesidad de que actúe en forma especial ni el sistema circulatorio, ni el sistema muscular, ni el sistema nervioso profundo. Es una acción mecánica, digamos, la que devuelve la columna a su equilibrio intrínseco por esa disposición que tienen los discos intervertebrales y los ligamentos, esa doble contención para que la columna pueda volver a su forma natural, digamos, así. Bueno, después tenemos, no sé si estamos bien de hora, tenemos un análisis de lo que son los movimientos fundamentales, que ya conocemos: flexión, extensión, rotación axial o giro, y flexión lateral o lateralización. Todos ellos ocurren espontáneamente en nuestro día a día, cuando nos flexionamos para colocarnos las zapatillas o atarnos los cordones,
cuando tomamos algo que está arriba, cuando giramos en el auto para buscar algo que está atrás, cuando metemos el brazo en la manga de un abrigo. Nuestras posturas, las que estudiamos, hacen hincapié generalmente, la mayoría, en cada uno de estos movimientos. Entonces está acá una descripción que no hace falta aprenderse, pero que nos va a dar una idea si la miramos detenidamente de cómo es la movilidad promedio de cada zona de la columna, digamos, para cada tipo de movimiento. O sea, la columna cervical tiene 75 grados de capacidad de extenderse y solamente 40 en flexión. En total, 115. La movilidad de la columna cervical en flexo-extensión. La columna torácica es un poco más rígida. Tiene solamente 25 grados en extensión, 45 en flexión, en total 70. La columna lumbar tiene 35 grados nomás en extensión, tampoco es muy flexible en extensión, y un poco más en flexión, 60 grados en flexión. En total 95 grados. Si ustedes ven, nada supera a la flexibilidad de la columna cervical, por lo que ya habíamos hablado, ¿no? De la necesidad de que el cuello sea tan flexible. En total, en promedio, tenemos 135 grados a lo largo de toda nuestra columna de capacidad de extensión y 145 grados de capacidad de movimiento en flexión. En total podemos movernos en un rango de 280 grados. O sea, el movimiento más básico es el que resulta de la curvatura primaria, la flexión. Esta entonces se presenta principalmente en la columna dorsal-torácica, y también la vemos representada, porque ya no puede moverse, en la forma del sacro. Bueno, ahí habla de por qué la postura del niño se llama así, porque reproduce la curvatura primaria del feto. Desde esta misma perspectiva, todas las curvas del cuerpo pueden reproducir o no, o ser reflejo de la curvatura primaria. Esto lo vemos claramente cuando hacemos Shavasana. Podemos ver que la curva de la parte posterior de la cabeza, la parte superior de la espalda, el sacro, la cara posterior de los muslos, las pantorrillas y los talones tienen curvas primarias, o sea, representan las curvas primarias. Por consiguiente, las curvaturas secundarias están presentes también en todas partes del cuerpo y se hallan separadas del cuerpo cuando estamos en la posición de Shavasana o del cadáver. Desde la perspectiva de las curvas, la flexión de columna puede definirse entonces como un incremento en las curvaturas primarias. Y en lo que respecta al movimiento, la relación es recíproca. Cuanto más aumenta una, más se reduce otra. Y más, o sea, la otra tiende a ser lo contrario. Por eso a veces hay muchas posturas en que estamos tratando de abrir el pecho, la cintura trata de compensar. O sea, todo tiene una compensación, no solamente en el estado estacionario, sino más aún durante el movimiento. Por ejemplo, un aumento en la sifosis torácica produce una reducción automática en la lordosis cervical y lumbar. Ese es el gato. Ahí en el gato, o Chakravakasana, porque algunos le llaman el gato vaca, a la postura del gato, y eso le llamamos el gato. En esta es como podemos explorar esa relación y esa compensación entre las curvaturas primarias y secundarias. Acá es lo que yo les digo, aunque sea habitual enseñar este movimiento diciendo que se expire, que se exhale,
durante la flexión espinal o se expire durante la extensión, es más preciso decir que el cambio de forma de la flexión del raquis es una inspiración y la extensión del raquis es una expiración, una exhalación, y la extensión del raquis es una inspiración. O sea, no es que uno lo dice caprichosamente, no es que no háganlo suelto, no. O sea, la forma del cuerpo te marca en qué momento inspirar y en qué momento exhalar, porque hay un cambio de forma y porque después cuando estudiemos respiración vamos a ver que hay un cambio de volumen y por lo tanto de presión en la relación entre el abdomen y el tórax cuando hacemos esos movimientos que definen la respiración. O sea, la respiración no es porque nosotros voluntariamente o marcados por algo interno, que también ocurre, digamos, ¿no? Que también hay una regulación involuntaria de la respiración. No es que nosotros tengamos que hacer deliberadamente un movimiento para inhalar y otro movimiento para exhalar, sino que esa contracción del diafragma va a producir que se amplíe el tórax, permitiendo que entre el aire por diferencia de presión. Y cuando el diafragma empuja los pulmones hacia arriba, el aire tiende a salir. O sea, no es caprichoso, quiero decir, es una consecuencia de los cambios internos. Bueno, después le hacen un análisis de las posturas, no sé si ya no hay tiempo de hablarles. Lo que sí les quería decir después es que por ahí no se ve en todas partes, es una quinta posibilidad de movimiento que tiene la columna que se llama extensión axial. Y esta quinta posibilidad de mover la columna en extensión tiene que ver con la práctica de los bandhas. Y en especial la podemos conseguir de pie, pero en general en Maha Mudra, que es la posición de cabeza a rodilla. Después lo vamos a estudiar porque todavía no estudiamos los bandhas. Hacemos la flexión, postura de cabeza a rodilla y aplicamos los 3 bandhas. Jalandhara bandha, que es el mentón casi metido acá en el huequito entre las clavículas. La retracción hacia arriba del diafragma y la tensión en la base. Mula bandha, Uddiyana bandha, Jalandhara bandha. Esos tres bandas aplicados en la posición de flexión lateral producen esta posibilidad de quinto movimiento de la columna de extensión axial. Cuando lo practiquen van a ver, hay una sensación muy, muy particular que ocurre interiormente, como uno siente que se tracciona de manera diferente cuando estamos en ese momento de estar en esta postura que es Janushirasana y hacemos los 3 bandas. Por supuesto que es instantáneo, no podemos estar mucho rato sin, o sea, podemos inclusive respirar, inhalar, estando ya en Jalandhara bandha, exhalar, sin aire, contraemos los esfínteres y hacemos la retracción hacia arriba del abdomen. Y ahí es muy instantáneo porque no podemos estar tanto tiempo, o sea, a medida que vamos practicando vamos a ir ampliando ese espacio de kumbhaka, que también vamos a aprender después, que es ese espacio de retención. Hay 2 clases de kumbhaka, kumbhaka con aire y kumbhaka sin aire, o sea, en los pulmones me refiero. Y después de a poco, a medida que practiquemos los pranayamas y que practiquemos los bandhas, vamos a ir ampliando ese espacio en el que podemos retener, ya sea con aire dentro de los pulmones o sin aire dentro de los pulmones. Bueno, vamos a dejarlo por ahora acá y después en todo caso la próxima que no sea otro tema
columna lo revisamos un poco mejor. Léanlo, digamos, vean lo que habla sobre, también porque ahí les habla sobre la capacidad para girar, que uno cree que la columna lumbar es, cuando uno hace las rotaciones, uno cree que la columna lumbar gira y la columna lumbar no gira muy poco. O sea, hay varias cositas que están interesantes de leer. Yo les traje entonces este cuestionario para que lo vayan completando de manera que puedan ir afianzando algunos conceptos de filosofía. Y bueno, si hay consultas también en la próxima avanzamos un poquito con lo de filosofía y completamos un poco los conceptos que pueden haber quedado sueltos y también revisamos un poco más completamos un poco más lo de los movimientos, sobre todo lo de la movilidad, el análisis de los tipos de movimiento espinal, digamos. Igual está, por ejemplo, ven acá rotación axial, la columna lumbar tiene solamente 5 grados de capacidad para rotar, mientras que la cervical tiene 50, la torácica tiene 35, o sea, hasta 90 grados. Se les da un análisis de en cada tipo de movimiento de la columna la capacidad promedio se refiere, ¿no? Por supuesto. Uno de los conceptos desde el punto de vista yógico es eso, esa doble capacidad de nuestra columna vertebral de estira y sukha, o sea, por un lado rigidez, estabilidad, fortaleza, protección, y por otro lado flexibilidad, capacidad para moverse, para cambiar, para volver al estado neutro, y también representar estos otros dos principios de raga y svesha, que son también atracción y repulsión, que tienen que ver también con nosotros, o sea, con nuestros principios, con nuestros instintos casi, ¿no? De tender a alejarnos de lo que nos puede dañar y ir hacia lo que nos resulta bueno o hacia lo necesario, como la alimentación, por ejemplo. Son principios muy básicos que están asociados a lo primario, pero que se mantienen, digamos, aunque ya no seamos tan conscientes de ellos, digamos. Y a veces cuando hablamos de principios o cuando hablamos de atracción y repulsión lo trasladamos a otros planos, digamos, pero están presentes en lo más básico de nuestra subsistencia, digamos. Elina, ¿estos Sí. huesos, igual que todo el resto de los huesos del cuerpo, se regeneran también? Sí, también se regeneran. Generalmente, o sea, sí, están constantemente en neoformación, se decía. Hay una constante destrucción y una constante neoformación. O sea, hay unas células especiales que son los osteoclastos, que están como digiriendo permanentemente, disolviendo permanentemente la matriz ósea, y otros, los osteoblastos, que están constantemente reformulando, volviendo a formar, volviendo a depositar no solamente matriz óseas desde el punto de vista de los componentes inorgánicos, sino también de los componentes orgánicos, del colágeno y de las otras sustancias que forman la matriz orgánica del hueso. O sea, por eso, o sea, los movimientos y la estimulación a través de los movimientos, inclusive del peso, más que ninguna otra cosa, reformulan la forma, inclusive el grosor, la fortaleza del hueso. O sea, no es el hueso un elemento rígido absolutamente ni estático, digamos, sino que está en permanente regeneración, digamos, que por supuesto disminuye, como disminuyen todos los aspectos del metabolismo con los años, digamos, y bueno, ahí es cuando se producen esas pérdidas, una mayor pérdida que reformulación, digamos, y es lo que causa la osteopenia o la osteoporosis, digamos, ¿no?
Lo que le pasaba también a los astronautas, justamente por el bajo Claro, peso de la baja exactamente, gravedad, por la van falta de perdiendo masa gravedad, ósea. empiezan a perder masa ósea porque ya no tienen ese estímulo. O sea, un equilibrio muy delicado, digamos, muy fino y que es permanente a lo largo de toda nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, no es uno tiende a pensar en el hueso como un elemento casi muerto o inerte por lo menos, ¿no? Pero en realidad no es así. Yo creo que si querés te doy, tengo los apuntes de la clase pasada que yo traje Buenísimo. impresos, ahora después te doy paso igual a las chicas para que... ¿Cómo estamos? ¿Quieren ir al baño un ratito? Así seguimos y después Vamos, movilizamos. Movilizamos la columna. Sí. Sí.